Hola, buenos días. No sé cómo estamos con la hora, si son y 38 o y 34. Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí te paso la administración Ah, bueno, está bien. y voy a abrir otras aulas. Bueno, no hay problema, yo sigo, esperamos un poquitito más para ver si ingresa algún otro participante. Dale. Ser anfitrión. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo. Bueno, Bárbaro. gracias. Gracias, nos vemos. Muy Buen amable, fin de. un Chau, gusto. chau. Gracias, igual. Igualmente. Bueno, somos poquitos, si quieren habilitar las cámaras para que podamos interactuar un poco más, podemos hacerlo, como ustedes lo prefieran. Y los micrófonos, veo que somos pocos. Quizá no han tenido demasiada dificultad con esta unidad, que es una unidad linda, ya es de las que llamamos las unidades de sintaxis en el derecho, porque estas son las que nos muestran las estructuras, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver y estamos desarrollando ahora es el concepto de norma y la estructura de acuerdo a cada uno de los juristas que decidimos tomar como para ir señalando o viendo el modelo que nos proponen, y lo mismo lo vamos a repetir con sistema y conceptos que vamos a ver también la semana que viene, que termina de completar la estructura. ¿Pudieron leer la unidad? ¿Les ha traído algún problema de interpretación o fue, cómo fue eso para los que pudieron leer y ponerse al tanto para la clase de hoy? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿No leyeron? ¿Leyeron? ¿No leyeron nada directamente? Yo sinceramente no pude leer porque estoy a full con las demás materias que tenía parciales y eso.
Claro, es épocas de parciales, es épocas de parciales. Bueno, ustedes vieron que yo dejé en el campus todo lo que habíamos trabajado el cuatrimestre pasado, entonces hay mucho material de PowerPoint, por ejemplo, las clases grabadas que también dieron el cuatrimestre pasado, que las dio Florencia, que es otra de las docentes que van a tener en las 5 y las 6 y las 7, las últimas unidades, la va a dar Florencia. Hay también una guía de preguntas o de una guía de estudio para conceptos jurídicos fundamentales, que es lo que vamos a tener la próxima semana. Así que creo que está bastante armadita como para que sea facilitador de la lectura. Y están los PowerPoint, algunas de normas jurídicas, entre ellos creo que es hay de von Wright y de Hart. Así que creo que está bastante claro. Este es un tema que es fácil desarrollar por el libro de Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Nino, el capítulo 2, norma jurídica. Con eso vamos a estar bastante bien, está cubriendo todo el tema. Puede llegar a faltar algo de Dworkin, que eso lo van a encontrar en el de Portela, y que está subido también, están subidos todos al campus, así que no tenemos dificultades ahí con la bibliografía. Siempre cuando arrancamos con el desarrollo de la unidad de norma jurídica, se arranca, digamos, esta unidad lo que propone es una muestra de los distintos modelos de acuerdo a los distintos juristas, o sea, qué es lo que los distintos juristas nos dicen acerca de la norma jurídica, cómo debe ser la norma jurídica, qué características, qué elementos son los que la definen, y claro que esto es en función del contexto que cada jurista replica en función a todo lo que ya viene desarrollando en toda su teoría. O sea, nos vamos a encontrar que vamos a seguir agregando elementos en la teoría de Kelsen, por ejemplo, que ya lo vimos en definición, vamos a retomar y vamos a ver de qué manera vuelca toda su teoría en la norma. Y después, con posterioridad, vamos a ver cómo muestra su teoría en el sistema jurídico, ¿sí? Lo mismo ocurre con Hart, lo mismo ocurre con Dworkin, lo mismo ocurre con von Wright, que es uno de los juristas que empezamos por ahí a ver y lo tomamos en cuenta sobre todo para el desarrollo de la unidad de norma, porque su modelo o su propuesta es diferente a la que nos plantean el resto de los juristas. Si algo adelantaron en lectura, si algo leyeron, es un jurista sobre todo lógico, ¿sí? Él se caracterizó por trasladar la lógica al mundo del derecho y por formalizar el derecho desde la lógica deóntica, como todos los enunciados. Y eso se ve reflejado en su teoría con respecto a las normas jurídicas. A esta altura ustedes ya saben que tenemos dos modelos distintos o dos formas distintas en que se desarrolla toda la teoría y el concepto del derecho, que es en los países o los estados donde existe el derecho positivo, el derecho escrito, y los estados o los países donde la base de estudio del derecho son los precedentes judiciales, ¿sí? La jurisprudencia, que es el llamado derecho del common law. Entiendo que ya un poquito de esto tienen que haber leído cuando vieron la unidad pasada, ¿sí? En la unidad de definición del derecho. Bien. Acá la característica que nos encontramos con von Wright, que es uno de los juristas logicistas, que hace ciencia del derecho, o sea, desarrolla todo su modelo acerca del derecho y acerca de sus componentes, de la norma en este caso, a partir del derecho donde lo que gobierna es el common law, el derecho de los precedentes, el derecho de la costumbre. Entonces, él ya no va a hablar de normas, sino que va a hablar de reglas. Esta es la primera distinción que tenemos que saber, o sea, más allá de que por ahí en la misma bibliografía, o cuando uno habla, lo llama indistintamente normas y reglas, el término regla está reservado para todo aquel modelo que se identifique con el common law, porque la regla significa que es de origen consuetudinario, es de origen del derecho de las jurisprudencias, ¿sí? Del derecho de las costumbres, a diferencia de la norma, que
si precisamos la definición o el concepto, tiene que ver con la norma escrita, con el derecho escrito, ¿sí? Tiene que ver con identificar la palabra norma con aquellos países o aquellos estados que basan todo su estudio, basan el orden jurídico en normas escritas. Esta es la primera distinción que nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí? Más allá de que ustedes van a ver que cuando lean y desarrollan la teoría de von Reich, por ahí hay nominaciones indistintas que se llaman normas o reglas, pero la idea es que podamos identificar y que podemos saber que von Reich habla de reglas porque su base de estudio, su base es el derecho jurisprudencial, el llamado common law. Dicho esto, aparecen en la teoría de von Reich distintos sentidos de la palabra regla, ¿sí? Porque dice, no es que hay distintos sentidos que se usan y se utilizan para enmarcar determinados enunciados. Las reglas se dan en distintos ámbitos, en todos los ámbitos, y se dan también en el ámbito de lo jurídico. Entonces, en función de esto es que ustedes encuentran esta clasificación que von Reich hace de las reglas entre lo que él llama las reglas principales y las reglas secundarias. Esta no es una clasificación que traiga demasiadas complicaciones cuando ustedes la estudian y tienen el cuadro subido en PowerPoint, pero sí hay que rescatar algunas características que vale la pena que uno entienda. Dentro de las reglas principales, él propone 3 distintos sentidos o 3, a su vez, grupos, cuáles son las reglas técnicas, las prescripciones, ¿sí? Las reglas determinativas, que son las que de alguna manera, todos aquellos enunciados que nos indican la forma o las pautas que hay que seguir para llevar adelante un juego. Todas aquellas enunciados que nos imponen la forma en que tenemos que actuar para poder poner a funcionar determinado aparato, determinado instrumento de uso. Y luego, todos aquellos enunciados que condicionan las conductas, el comportamiento. Entonces, en función de la mirada que se pongan cada uno de estos enunciados, él hace esa clasificación de las determinativas, las técnicas y las prescripciones. Y lo importante, como que esos enunciados que indican los usos, indican los comportamientos, indican las conductas, son las que conforman las prescripciones, y no son ni más ni menos que esas prescripciones las que conformarían las reglas jurídicas, ¿sí? Las que interesan al mundo del derecho. Que esas reglas jurídicas, para que interesen y para que estén dentro del mundo del derecho, debe reunir determinadas características, que son los 8 componentes que aparecen ahí como indicadores distintivos de las prescripciones como objeto de estudio del mundo jurídico. O sea, ¿qué tenemos hasta acá? Que dentro de esta mirada o de esta clasificación que nos hace von Reich acerca de cuáles son las reglas principales, nos encontramos que dentro de las principales hay distintos enunciados. En los enunciados que determinan el mundo jurídico están demarcados por lo que él llama las prescripciones. Dentro de las secundarias también existen enunciados, pero que marcan otros aspectos, como cuáles son los ideales, para hacer o que apuntan a determinar cómo se aspira a ser un buen abogado, un buen padre de familia, ¿sí? Que esto tiene que ver con esos enunciados que marcan distintos tipos para configurar esos ideales. Tiene que ver otra clasificación dentro de las secundarias con las reglas morales, ¿sí? Que son ni más ni menos que los enunciados que enmarcan todos estos principios de moralidad, de bondad, de justicia, de divinidad, de todo lo que, de ética, todo lo que podamos encuadrar dentro de la moralidad de un determinado estado, de una determinada sociedad, que no tiene que ver tampoco con las reglas jurídicas, y también
dentro de las reglas secundarias encuentran las costumbres, ¿sí? Las costumbres como esos usos o esos hábitos constantes, continuos o uniformes en que el individuo actúa en el seguimiento de una determinada conducta. Ahora bien, dentro de esta clasificación nos quedamos con las prescripciones, ¿sí? Porque las prescripciones son las que en términos de von Wright configuran los enunciados jurídicos propiamente dichos. Y les decía, hay determinadas características, determinados elementos que tienen que tener las prescripciones para que configuren esa norma jurídica. Y él dice, hay 3 elementos que son el núcleo normativo. Y lo llama núcleo normativo no porque estén únicamente estos elementos en las prescripciones, sino porque son comunes a todas estas clasificaciones o a todos estos tipos de reglas que él encuentra. Precisamente ese carácter normativo lo dan los distintos aspectos de su carácter, su contenido y su condición de aplicación. O sea, todos los enunciados, sea el enunciado una regla determinativa, una regla técnica o una costumbre, tiene un carácter. Que el carácter está dado en función de que determinadas conductas puedan realizarse, no puedan realizarse, ¿sí? O sea, puedan, que nos esté permitido que lo realicemos, que no puedan realizarse, que nos esté prohibido, o que se nos imponga en forma obligatoria realizarla. Esto está marcado, digamos, con estos términos de permitido, prohibido y el obligatorio, para que veamos la forma en que la conducta está caracterizada por esto que él llama operador deóntico. Ustedes recuerden que la manera de formalizar o la manera de pasar el lenguaje del derecho a un lenguaje formal es a partir de la lógica deóntica, que es von Wright quien nos habla de esta modalidad o quien nos presenta este modelo lógico. Entonces, utiliza estos aspectos sustanciales y fundamentales de la lógica deóntica para poder aplicarlo en su modelo de reglas. Y cuando nos habla del carácter que tienen que tener las reglas, acude a esos modalizadores. O sea, ¿qué carácter tiene un enunciado? Y un enunciado, desde donde lo veamos, o nos permite realizar conducta, o nos prohíbe, o nos impone en forma obligatoria. ¿Y qué contenido tiene el enunciado? Y el contenido es precisamente esa conducta que podemos, no podemos o debemos realizar. Esto es finito, pero quiero que se entienda. El carácter es el modalizador de la conducta y el contenido es la conducta propiamente dicha. Y luego está también dentro de lo que él llama el núcleo normativo la condición de aplicación. Que la condición de aplicación no es ni más ni menos que ese conjunto de circunstancias que deben darse para que ese enunciado se cumpla. ¿Sí? Entonces, si esos enunciados, si esas circunstancias surgen de la misma expresión del enunciado, será categórico, y si necesita de condiciones adicionales o extraordinarias, será hipotético. Fundamentalmente esto, no quiero marearlos demasiado con las clasificaciones, porque von Wright hace mucha clasificación, pero saber que lo categórico hipotético en von Wright tiene que ver con las condiciones de aplicación. Si esas condiciones para que el enunciado se dé o se cumpla, estas condiciones surgen del mismo enunciado, estamos hablando de un enunciado de tipo categórico. Si este enunciado necesita de condiciones extraordinarias, estamos hablando de un enunciado hipotético, ¿sí? Si yo digo, o si tomo el ejemplo de enciende la computadora o enciendo la computadora, ¿sí? Implica solo encenderla, tocar el botón de encendido. Ahora, si yo estoy agregando condiciones adicionales, como por ejemplo, para poder conectarme a la clase necesito
habilitar la función o la aplicación de Zoom, tendré que encender la computadora y a su vez la condición adicional de que para poder utilizar Zoom necesito tener una aplicación, ¿sí? Entonces, este conjunto de circunstancias que surgen no solamente del enunciado, sino que se necesitan condiciones extraordinarias o extras del enunciado, son los que configuran la clasificación que von Rey hace que pueda dividirlos entre categóricos e hipotéticos. Quiero que piensen en esto y que registren esto de categóricos e hipotéticos, porque cuando lleguemos a Kelsen, también vamos a ver que Kelsen hace una clasificación de categóricas e hipotéticas y que no tiene absolutamente nada que ver con esto que nos está enseñando, nos está mostrando von Rey en su teoría. Solo es la coincidencia del nombre, ¿sí? Solo es parte de esta ambigüedad semántica con que nos venimos encontrando todo el tiempo. Entonces, von Rey habla de normas categóricas y normas hipotéticas, pero habla solo para este conjunto de enunciados que los clasifica de acuerdo a la condición de aplicación. En la teoría de von Rey hay tres elementos que son determinantes de los enunciados jurídicos, y que estos sí se dan únicamente en los enunciados jurídicos, que son el sujeto, la autoridad de aplicación y la ocasión. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el núcleo normativo está dado por tres características: carácter, contenido, condición de aplicación, que puede darse en cualquier tipo de enunciado, en cualquiera de las clasificaciones que von Rey nos hace de las reglas. En cambio, lo que hacen que podamos decidir y podamos definir que estamos en presencia de un enunciado jurídico como regla jurídica en la teoría de von Rey son los elementos que son exclusivos de las prescripciones y que son el sujeto, la autoridad y la ocasión. El sujeto, que tiene que ver con el destinatario de la norma. ¿A quién está dirigida la norma? ¿Sí? A los ciudadanos, a un individuo en particular, a un grupo de individuos, particular o general. Ese es el sujeto, el destinatario de la norma. La autoridad normativa, que es de quién emana la norma. ¿Quién es el que autoriza la creación de norma? ¿Quién es el que crea la norma? ¿Sí? El Congreso, un rey en las monarquías, ¿sí? Esa es la autoridad normativa. Y la ocasión, que son ni más ni menos que las circunstancias de tiempo y lugar que tienen que darse para que esa regla se aplique. Estos son tres elementos que determinan la existencia de las prescripciones en la teoría de von Rey, que deben darse conjuntamente con los elementos enunciados en lo anterior, o sea, esto que es lo que es el núcleo normativo. ¿Me siguen, no? Entonces, la ocasión, que tiene que ver con el tiempo y con el lugar, también da espacio como para que se puedan generar distintas clasificaciones, y por eso ustedes van a ver que existen algunas que en relación al tiempo y al lugar son generales o son disyuntivamente generales, porque esto tiene que ver si ese enunciado o esa regla está hecha para que se aplique todo el tiempo en todos los lugares, o está hecha solo para que se aplique en algún tiempo, en algunos horarios, en algún momento y en algunos lugares. En función de ellos son conjuntivamente generales o disyuntivamente generales, ¿sí? Es esto sin ánimo de confundirlos, ni entrar más de lleno sobre esto, porque lo que tenemos que entender es que las condiciones de tiempo y lugar no siempre son las mismas para todas las reglas. Esto es lo que quiere decir esta parte de la clasificación. Esto va a variar de acuerdo a la temporalidad o de acuerdo a la territorialidad, de acuerdo al lugar y de acuerdo al tiempo. Entonces se van a ir dando en forma indistinta. Hay veces que van a ser normas o reglas que sean para todo el tiempo y para todo el lugar. Por ejemplo, los enunciados o las reglas de tipo general, que son dictadas
por una autoridad normativa para que nosotros los sujetos normativos se cumplan en todo el territorio de la nación argentina a partir desde su promulgación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es algo de tipo general. Ahora sí nos encontramos con reglas que son para que se cumplan únicamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estamos en presencia de una delimitación de la territorialidad, entonces ya estamos hablando de disyuntivamente general. Si estamos hablando de reglas que se cumplan solo en un periodo de tiempo, ¿sí? Como pueden existir en nuestra ciudad ordenanzas de tipo municipales que sean creadas solo para el cumplimiento o para que rijan en el verano, ¿sí? Esto por ahí, estas ordenanzas que salían de que en verano se podían expedir bebidas alcohólicas hasta las 23 horas, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que hasta hace poco figuraban? Después eso se restringió a las 21 horas, o se pasó al mismo periodo, al mismo tiempo, pero digamos, este tipo de reglas, este tipo de enunciados que marcan una temporalidad distinta y un lugar diferente, tiene que ver con esta clasificación que hace Fonray acerca de lo que es conjuntivamente general o disyuntivamente general. Y luego hay dos elementos más que caracterizan a las prescripciones, pero que no son determinantes, sobre todo el de la sanción, ¿sí? Para Fonray, la sanción no es un elemento que determina la prescripción. Dice que la sanción puede o no puede estar, que la sanción consiste también, igual que lo vamos a estudiar en la próxima semana como concepto jurídico fundamental, en una privación de un bien, ¿sí? Bien entendido en su aspecto más general, porque el bien se entiende como bien, o la libertad, o la vida, o un bien material, o sumas de dinero, o un inmueble, o un automotor, ¿sí? Pero cuando se habla de sanción, se habla de sanción como privación de un bien, disponiendo que se impone, ¿sí?, una pena privativa de la libertad, porque se supone que la libertad es un bien para el común de las personas. Entonces, para Fonray, en las reglas que él llama enunciados jurídicos y que son las prescripciones, la sanción es un elemento que puede o no puede estar, ¿sí? Con esto está diciendo que hay prescripciones que son enunciados de tipo permitivo o bien facultativos que no imponen sanciones para el caso que se los realice y que son también las que conforman las prescripciones. Hacemos esta marquita y prestamos atención en esto porque cuando avancemos en la teoría de Kelsen nos vamos a encontrar con que el elemento determinante en las normas jurídicas en Kelsen es la sanción. Sin embargo, estamos viendo que para Fonray no es un elemento determinante, es un elemento que puede o no puede estar en las prescripciones, ¿sí? La cantidad de normas, los enunciados son las normas de la Constitución Nacional, del Código Civil, en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema serían de este tipo de enunciados para Fonray que no tienen sanciones y que sin embargo serían prescripciones. Claro que en el mundo del common law esto se daría en base a estos antecedentes o en base a los precedentes y no en función de esas normas de tipo escrita, ¿sí? Y por último, la promulgación, que la promulgación para Fonray tiene la característica de que es nada más que la formulación por escrito, la exteriorización de la regla, la exteriorización del enunciado. Es la formulación del enunciado por medio de símbolos. ¿Sí? Esto no tiene que ver con el acto de promulgación que nosotros tenemos entendido que se dan en nuestro ámbito o en nuestro derecho en función a cómo se promulgan las normas en nuestro país o en nuestro sistema. Dicho esto, y haciendo estas salvedades y estas aclaraciones, sí podemos adentrarnos en otro de los modelos posibles, que es lo que por ahí ya hemos empezado a ver en definición del derecho, en el naturalismo, que es el que nos propone Kelsen, ¿sí? Que es uno de los juristas clásicos, que lo venimos reiterando y repitiendo, la forma en que él nos propone, o qué modelo nos propone
acerca de la norma jurídica. Pasamos de un modelo logicista, de un modelo del mundo real, a un modelo positivista, dogmático, como es el que nos propone Kelsen. ¿Sí? Pasamos a un modelo completamente distinto, y Kelsen ya en su modelo nos va a hablar de normas, ¿sí? Y no de reglas, porque Kelsen hace filosofía, hace ciencia del derecho, desarrolla toda su teoría en función a base de derecho escrito, derecho legislado, derecho positivo, como ustedes lo quieran llamar, que es indistinto. Y que cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de derecho escrito, ¿sí? De derecho legislado. Recordar esto, porque a veces estos, digamos, sinónimos hacen que no recordemos, cuando hablamos de derecho positivo, lo asociamos con cualquier otra cuestión que no tiene que ver con esto. Derecho positivo es derecho escrito, derecho positivo es derecho legislado. Es tener la base de estudio, esa norma escrita que está dentro de un cuerpo normativo o dentro de un sistema normativo. Bien. Vale la pena que para hablar de Kelsen arranquemos primero haciendo una distinción que quizás ya la hayan visto, que ustedes en definición, cuando empezamos a estudiar y a desarrollar la teoría de Kelsen, vemos que él hace una distinción entre dos mundos posibles, digamos, la manera en que él desarrolla partiendo de esta idea. Hay dos mundos posibles, uno es el mundo de la causalidad, de las descripciones, de las ciencias naturales, y otro es el mundo del deber ser, del deber jurídico, de los enunciados jurídicos, de las que están gobernadas por el principio de la imputación, y que es donde corresponden las normas jurídicas. O sea, Kelsen, para empezar a desarrollar toda su teoría, nos habla de que existen dos mundos en el cual uno pertenece, o en uno se dan todos los enunciados que tienen que ver con las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias naturales, la cultura, la ideología, la historia, y que tienen la característica de que están formados por enunciados de tipo descriptivos. Estos enunciados de tipo descriptivos no son ni más ni menos que estos enunciados informativos que dan cuenta de los estados de la realidad y que son susceptibles de ser sometidos a juicios de verdad y falsedad por quien los utiliza, por quien es el destinatario de esos enunciados. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de usos y funciones lingüísticas, hacíamos las distinciones entre función descriptiva y función prescriptiva o directiva? Kelsen retoma esta distinción de entre funciones descriptivas y prescriptivas o directiva para sintetizar la idea que él tiene del mundo del ser, del mundo del deber ser. Esos enunciados que veíamos en la unidad 1, que responden a la función descriptiva o la función informativa del lenguaje, son los enunciados que caracterizan y que gobiernan el mundo del ser en Kelsen. ¿Sí? Ese mundo del ser, que es el que corresponde a las ciencias naturales, a la ideología, a la historia, a la política, o sea, a todos aquellos enunciados que dan cuenta acerca de determinado estado de la realidad y que tiene que ver con enunciados que son susceptibles de verdad o falsedad, ¿sí? Que son los que dan cuenta y los que dan información acerca de. Ahora, hay otro tipo de función lingüística que tiene que ver con las órdenes, que tiene que ver con la intención de modificar la conducta de quien recibe un mensaje, de quien recibe un enunciado, ¿sí? Tiene que ver con la intención de quien está siendo el usuario de ese discurso, que esto
conforma la función prescriptiva, ¿sí? Prescriptiva o directiva, y que esto tiene que ver con el mundo jurídico, porque precisamente esta función directiva o prescriptiva es la que utilizan las normas jurídicas y que son las que conforman el mundo del deber ser, ¿sí? Es el mundo de las normas jurídicas el que está dentro del mundo del deber ser, donde sus enunciados son enunciados de forma tal que quien lo emite trata de influir en la conducta de quien lo recibe. ¿Qué queremos decir con esto? Las normas jurídicas en Kelsen están puestas en el sistema jurídico de modo tal de que es un conjunto de enunciados, porque quien ha previsto su creación tiene la intención de influir en todos los destinatarios en la forma en que deben comportarse. ¿Sí? Entonces, quien emite un enunciado con intenciones de modificar la conducta de quien lo recibe, esto no es ni más ni menos que un enunciado de tipo directivo. Es un enunciado que no podemos someter a verdad o falsedad. Sí podemos decir que es justo o es injusto, que es malo o que es bueno, pero no podemos decir que es verdadero o falso. ¿Sí? Si yo en este momento les digo a ustedes, apaguen la máquina, no hay posibilidad de que ustedes discutan que este enunciado pueda ser sometido a verdad o falsedad. La intención mía, no importa si ustedes la pagan o no la pagan, ¿sí? La intención de quien está emitiendo el enunciado es de provocar que ustedes cambien o apaguen la máquina. ¿Se entiende? Esta es la intención de las normas jurídicas, afectar el comportamiento de quien lo recibe. Entonces, cuando la norma jurídica en términos de Kelsen dice al que matare le corresponde una pena de prisión de 8 a 25 años, no está ni más ni menos que tratando de inducir la conducta de ese destinatario, diciéndole que si mata será sancionado, por lo tanto no debe matar. Esa es la intención de quien emite la norma o de quien ha pronunciado ese enunciado jurídico. Y sobre este tipo de enunciados que corresponden al mundo del deber ser, no podemos predicar verdad o falsedad. ¿Sí? No podemos predicar verdad o falsedad. Son enunciados que podemos decir esto de emitir juicios de valor, en todo caso, si son justos o no son justos, pero no la verdad o la falsedad. Entonces, dicho esto, y haciendo esta diferenciación, cuando hablamos de norma jurídica en Kelsen, estamos hablando de este tipo de enunciados, que son enunciados prescriptivos o directivos, y que lo que estos enunciados quieren o pretenden es influir en la conducta del destinatario, influir en la conducta del individuo, influir en la conducta del sujeto de derecho. Entonces, en función de esta estructura del pensamiento, en función de este planteo y en función de cómo Kelsen ve estos enunciados que influyen o que tratan de influir en el comportamiento de quien lo recibe, Kelsen dice, las normas jurídicas son técnicas de motivación social indirecta, ¿sí? Son técnicas de motivación social indirecta. Por esto que estamos diciendo, hay una motivación al que el sujeto se comporte de determinada manera porque sabe, porque ese enunciado lo dice, que si no se comporta de esa manera será sancionado. O sea, hay una amenaza de daño para aquel individuo que no actúa, mejor dicho, que actúa de acuerdo a lo que dice o que establece el enunciado. Por eso los enunciados en la teoría de Kelsen son de este tipo: amenaza de daño para aquel que realice o que lleve adelante actos no deseados. El tipo de la norma jurídica en Kelsen son todos aquellos enunciados de tipo directivo o prescriptivo que contienen una amenaza de daño, o sea, contienen una sanción.
Por eso para Kelsen, ¿no? En la teoría de Kelsen, lo que conforman las normas jurídicas son las normas del Código Penal. Y hay muy poquitas del Código Civil que pueden llegar a constituir norma jurídica en la teoría de Kelsen, ¿sí? Porque fíjense ustedes que el elemento distintivo en la norma jurídica en Kelsen es la amenaza de daño, es en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, la sanción, ¿sí? Que es lo que tenemos para ver la próxima semana. ¿Qué es la sanción? Es la amenaza de daño. ¿Qué característica tiene para Kelsen? Que la norma jurídica propiamente dicha tiene como contenido la sanción, tiene la amenaza de daño para aquel que lleve adelante determinados actos que son indeseados, que se llaman actos ilícitos o actos antijurídicos. Entonces, en esta estructura, en este planteo, en este desarrollo que Kelsen hace acerca de qué es lo que para él conforma la norma jurídica o qué tipo de enunciados son los que conforman la norma jurídica, estamos en condiciones de afirmar que para Kelsen las únicas normas jurídicas son las que contienen la sanción. Son las que contienen la sanción, ¿sí? Viéndolo siempre como estos enunciados, ¿sí? Que constituyen técnicas de motivación social indirecta, técnicas de motivación social indirecta para todos nosotros. Estamos motivados indirectamente a comportarnos en forma correcta, en forma adecuada, porque impera desde el mundo del deber ser la amenaza de daño si actuamos en forma indeseada o en forma ilícita. Esto lleva a que podamos, o que Kelsen haga una clasificación de las normas, que es la clasificación más importante, a partir de la cual explica toda su teoría, y que él pueda hablar de la clasificación de normas primarias y de normas secundarias. La norma primaria en Kelsen es esta, es la que tiene la amenaza de daño, es la que tiene la sanción, ¿sí? Esta es la norma primaria, la que para él constituye la norma jurídica propiamente dicha. Y dice Kelsen, el resto de enunciados jurídicos que no tienen sanción, el resto de enunciados imperativos, ¿sí? El resto de estos enunciados de los cuales no se puede predecir verdad o falsedad, pero que no tienen sanción, constituyen la norma secundaria. Constituyen la norma secundaria. Y dice, esta norma secundaria es un derivado lógico de la norma primaria. Entonces, en este paquete de las normas secundarias están todos aquellos enunciados que contienen actitudes o conductas permitidas o que me son impuestas en forma obligatoria a realizarla y que no prevén el elemento de la sanción. En este grupo de normas secundarias, en la teoría de Kelsen, entran todas las normas constitucionales, por ejemplo, ¿sí? Todas las normas constitucionales, todas las normas sobre reconocimiento de derechos y garantías constitucionales, todas las normas que abarcan el procedimiento y la forma para el dictado de las leyes, todas las normas que abarcan el tema de la competencia, ¿sí? ¿Qué temas debe resolver la Corte? ¿Qué temas debe resolver los juzgados, las cámaras? Todas las normas, o casi todas las normas del Código Civil, si el Código Civil tiene 1 o 2 artículos que contemplan algún tipo de sanción para el caso que es el caso de la ejecución forzada, y el resto de las normas son de tipo permitivas, son de tipo de obligaciones, de la forma en que debemos celebrar un contrato, de la forma en que debe darse, de los tiempos, de los plazos, de la forma en que debe contraerse un matrimonio, de la forma en que debe interponerse una demanda de divorcio, una demanda, todas aquellas normas, enunciados directivos que tienen que ver con el procedimiento. O sea,
vean ustedes que hay una inmensidad de enunciados que no tienen sanción, que para Kelsen son los que conforman las reglas, las normas secundarias, ¿sí? Las normas secundarias son derivados lógicos de las primarias y no tienen sanción, porque están constituidos por todos aquellos enunciados, ¿sí?, permitivos o directivos, pero que permiten conductas y no que la reprochan o la sancionan. Entonces, en síntesis, en el esquema de Kelsen, las normas son técnicas de motivación social indirecta y puede clasificarlas, en principio, que es la clasificación más importante que él hace en el desarrollo de su teoría, como las normas principales y las normas secundarias. Perdón, primarias y secundarias. Primarias y secundarias. Las primarias, que son las que tienen el elemento coercitivo, la amenaza de daño, la sanción, ¿sí? Y que el mejor ejemplo de verlas representadas es con las normas del Código Penal, con los distintos enunciados que aparecen en el Código Penal. Y las normas secundarias son esos derivados lógicos de las normas primarias, que no tienen sanción, que son los actos permitivos, que Kelsen dice que son principios de normas, normas genuinas, normas incompletas, la secundaria, ¿sí? Porque no tiene la sanción. Entonces, todos esos enunciados de tipo directivo que no tienen la sanción son de tipo de norma secundaria. Sí, decime, Manuel. Profe, una pregunta. En el caso de, por ejemplo, la norma de prohibido fumar, que no tiene sanción. ¿La norma de qué, perdón? La de prohibido fumar, por ejemplo, no tiene una sanción. ¿Entraría como norma secundaria para Kelsen? Exacto, exacto. Bien, perfecto, gracias. Solo el prohibido fumar está marcando la característica de la conducta. Ahora, si a esa norma le agregamos un tipo de que al que fumare se le aplicará una sanción disciplinaria que consistirá en la expulsión del aula, por ejemplo, Claro, estamos agregando la sanción. Bien, perfecto, Correcto, gracias. correcto. ¿Sí? Doctora, Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, claro. No, Sí. siga, termine del concepto. Ahí le pregunto. No, está bien, es correcto, era eso, está bien. Es eso, se Ah, entendió, bien. creo que No. Sí, yo le quería hacer una consulta si esto también está referido a la pirámide que él expone con esto de lo que es norma primaria y secundaria. ¿Hay una pequeña relación? Sí. Bien. Sí, hay una relación, porque cuando llegamos a la pirámide estamos hablando de sistema jurídico, ¿sí? O sea que es una de las próximas unidades que viene, ¿no? Y cuando en Kelsen hablamos de sistema jurídico, estamos hablando de qué normas son las que componen el sistema jurídico, qué normas son las que en la teoría de Kelsen integran el sistema jurídico. De acuerdo a esto que estamos desarrollando, las únicas normas que para Kelsen integran el sistema jurídico son las normas primarias. O sea que las normas con sanción. ¿Sí? El resto de las normas no tienen sanción, no integran el sistema jurídico porque son de otro tipo, son directivas permitivas, obligatorias, etcétera, etcétera, ¿sí? O prohibitivas como el de prohibido fumar, pero si sanción es un mero enunciado lógico, ¿sí? Que puede estar derivado de una norma primaria o no, porque quizá ese prohibido fumar tenga que ver con una norma de tipo primaria que establece una sanción. ¿Sí? Pero es correcto y está bien que uno ya pueda empezar a hacer estas asociaciones, porque entonces implica que ya estamos, digamos, en el mismo marco donde estamos advirtiendo que si para Kelsen la norma jurídica es esta, él se queda con este paquete de normas primarias para luego seguir desarrollando el resto de la teoría, porque dice, nos interesa la norma primaria porque es la que nos marca, la que tenemos que actuar, ¿sí? La que el sistema prevé de qué manera castigar a todos aquellos que no fueron motivados a actuar en forma debida y transgredieron el orden, transgredieron y actuaron conforme a la norma.
porque fíjense que el enunciado dice al que matare se le aplica la sanción. Entonces, si el individuo actúa conforme a la norma, significa que está actuando en forma ilícita, ¿sí? Es un juego lógico, pero fíjense ustedes que la estructura del pensamiento de Kelsen siempre es esta idea de la técnica de motivación social indirecta. No se olviden de esto, porque esto es lo que marca la idea en el desarrollo de todo su pensamiento. Nos motiva indirectamente para que actuemos en forma correcta, para que actuemos en forma lícita. Si yo tengo una amenaza de daño, se supone que voy a pensar 2 veces antes de actuar y que no voy a querer encontrarme con ese daño. En todo caso, la pena de prisión, la pena de la vida, perder la vida, privativa de la vida, para el caso en los sistemas o en los países que haya pena de muerte, ¿sí? Una ejecución forzada, un remate de un inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la clasificación más importante, pero no es la única en la teoría de Kelsen, porque Kelsen también nos habla de normas categóricas e hipotéticas. ¿Se acuerdan que hace un ratito, cuando hablábamos de von Wright, yo les dije, presten atención, porque von Wright nos habla de categóricas hipotéticas de acuerdo a la condición de aplicación. Nos olvidamos por completo de eso, porque Kelsen utiliza la misma terminología, ¿sí? El mismo nombre, para hacer una clasificación que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que si la norma es de tipo individual o es de tipo general. Entonces, Kelsen habla de normas categóricas cuando esas normas son individuales. O sea, están destinadas a un sujeto o a un grupo de sujetos determinados. En cambio, hipotética son las leyes generales. ¿Sí? Las leyes en general. Para los que están ahí que no terminan de entender. Las leyes generales son todos los enunciados de leyes generales que encontramos, ¿sí?, en la Constitución Nacional, dirigidas a todos, en el Código Civil. En términos de Kelsen, en las normas primarias son todas las normas del Código Penal, por ejemplo. ¿Sí? Esas son hipotéticas, las que son normas generales. Normas generales. Es otra clasificación, no apunta solo a las que tienen sanción. ¿Sí? Es otra clasificación. Generales, las que están destinadas a todos los ciudadanos, ¿sí? A un grupo indeterminado de sujetos. Ahora, hay otro tipo de normas que están destinadas a que a su cumplimiento esté dado por un sujeto determinado o por un grupo de sujetos determinados. Entonces, ese tipo de normas, Kelsen las llama categóricas. No importa que tengan sanción o que no tengan sanción, porque estamos en otra clasificación, ¿sí? En otra clasificación. Y las clasificaciones son arbitrarias, o sea, esto es a gusto y a criterio de quien las hace y quien hace el desarrollo de su teoría. Con esto quiero decirles, para que nos podamos representar, hablamos de normas hipotéticas en la teoría de Kelsen cuando hablamos de normas generales. Entonces acá podemos tranquilamente citar todos los ejemplos de cada una de las leyes que se nos ocurra. La ley de locaciones, ¿sí? La nueva ley de locaciones que se aprobó en el Congreso hace poquito, es una ley de tipo general, es una ley hipotética en términos de Kelsen. Las normas constitucionales, todos, ¿sí? Cada una de que tenemos reconocimientos de derechos, de garantías, todos este tipo de normas. Todas las normas del Código Penal, al que matare le corresponde, al que defraudare le corresponde, al que robare, al que hurtare. Todas estas normas son de tipo general, están destinadas a un grupo de sujetos indeterminados, ¿sí? Entonces, son de tipo general, son las que Kelsen llama hipotéticas. Por otro lado, están las categóricas. Las categóricas que tienen que ver con normas de tipo individual, ¿sí? Cuando la norma está destinada a un sujeto determinado o a varios sujetos determinados, entonces esa norma es de tipo individual. Con esto quiero decir,
tenemos, por ejemplo, o podemos tener una norma que establece que está permitido ingresar a la clase de Teoría General de Derecho Comisión 2 de acuerdo a una ID y una contraseña previamente determinada, ¿sí? Una norma de tipo permitivo. Pero esta no es una norma de tipo general para todos los alumnos de Teoría General del Derecho o para todos los alumnos de la Facultad de Derecho. Es una norma que es categórica porque está destinado solamente a los alumnos de la Comisión 2 de Teoría General del Derecho. ¿Sí? Entonces, tenemos sujetos que son individualizados, ¿sí? O individualizables, cuáles son todos ustedes los alumnos de la Comisión de Teoría General del Derecho. Un ejemplo muy clásico y que siempre tiene que estar presente cuando hablamos de normas categóricas en la teoría de Kelsen son las sentencias judiciales, ¿sí? Las sentencias judiciales que son ni más ni menos que normas individuales. Cuando, de luego de un proceso penal, se llega al enunciado que dice a Juan Pérez se lo condena a 12 años de prisión, estamos en presencia de una norma categórica en la teoría de Kelsen, ¿sí? Una norma individual. Si dice a Juan Pérez, a Rogelio López, a Mirna Pérez, se los condena a una pena de 6 años de 6 años de prisión por el delito de defraudación, también estamos en presencia de una norma individual, en presencia de una norma categórica, ¿sí? Lo general y lo individual tiene que ver con la individualización del sujeto. Entonces, individual no significa que esa norma esté destinada solo a un sujeto. Pueden ser varios sujetos que estén determinados y esto constituye la clasificación de normas categóricas en la teoría de Kelsen. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna preguntita de todo lo que hemos estado conversando? O sigo avanzando, así termino, o sigo con Hart, y ustedes van anotando las preguntas, lo que quieran. Sí, decime. Pablo, vos abriste el micrófono. Bien, sí. No, con respecto a esto último que hacía referencia a la norma categórica también, relacionarlo a la aplicación de la norma, ¿verdad? Porque si daba el ejemplo de lo que es una sentencia judicial, lo puedo relacionar con la mera aplicación y la hipotética al contenido, ¿o no? ¿O estoy todavía mareado? La característica tiene que ver, pero sobre todo la característica es sobre el sujeto destinatario de la norma, ¿sí? No sobre las condiciones de aplicación de la norma, sino sobre el sujeto destinatario. Quien la emite ese enunciado, emite esa norma para que sea cumplida por un sujeto o por varios sujetos. Eso da la característica. Centrada la atención en el sujeto destinatario, ¿sí? O es todo un grupo, o es gente o personas individualizadas, o individualizada si es una. Entonces, lo categórico y lo hipotético va relacionado con el sujeto destinatario de la norma, ¿sí? No con las condiciones de aplicación, que también es lógico que se pueda ver y se pueda plantear. Bien. Si seguimos avanzando, y ustedes vayan anotando si después quedan algunas dudas o algunas preguntitas, porque la idea no es tirarle todo junto, pero sí por ahí mostrarle estas distintas teorías de acuerdo a estos autores para que la semana que viene podamos retomar acá y desarrollar conceptos jurídicos fundamentales. Si quizás ustedes estuvieron más aliviados la próxima semana y pudieron leer un poco más, quizás tengan alguna otra duda o alguna otra cosa que querramos tratar. Es más, si en el transcurso de la lectura, la próxima semana que vamos a tener un próximo encuentro, ustedes ven que hay algo que no les termina de quedar claro, me mandan un mensajito por el campus y arrancamos por alguno de esos temas más importantes o que pueden traer mayores dudas, porque creo que ya para fines de la semana que viene también tenemos que subir la nueva actividad evaluativa nuestra. Creo que ese es el cronograma, ¿no? Bien. Les decía, otro de los juristas que nosotros vamos a mencionar y estamos desarrollando en esta unidad de norma jurídica es Hart.
que como ustedes también ya deben saber, Hart tiene su visión o su forma de investigación en todos aquellos sistemas del common law, porque precisamente toda la teoría de Hart está basada en la base del derecho jurisprudencial, de los antecedentes, por eso también Hart nos habla de reglas, como von Reich. Entiendo que ya por ahí algo han adelantado cuando vieron definición, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Hart lo tienen que haber visto, seguramente. Por eso todo el desarrollo. Entonces, Hart nos va a proponer un modelo, digamos, o una teoría acerca de las reglas, que también las llama reglas por todos estos antecedentes que ya hemos mencionado con von Reich y que aplican también para Hart, y que Hart orienta, digamos, todo el aspecto de las reglas a su aspecto social, es el comportamiento del individuo en sociedad, lo que marca, de alguna manera, qué tipo de enunciados son los que constituyen esa regla o esa norma jurídica. Y Hart también hace una distinción entre lo que son las reglas primarias y las reglas secundarias. Pero a diferencia de todo lo que venimos desarrollando, lo importante en la teoría de Hart es que él selecciona a las reglas secundarias como las reglas más importantes para hablar de las reglas jurídicas propiamente dichas. ¿Sí? Esto es, Hart dice, las reglas primarias son las que están destinadas a la forma en que las autoridades deben establecer las pautas y estas reglas de comportamiento. Entonces, si bien son importantes, no es lo que interesa a la hora de analizar todo el desarrollo de las reglas y la forma en que las reglas interactúan con el individuo. Ustedes vieron que, digamos, a la hora de hablar de Hart, tenemos que hablar también de perspectivismo, ¿sí? Que hay el perspectivismo que no es ni más ni menos que el punto de vista y que Hart lo ubica en un observador. O bien ese observador está fuera del sistema y ve cómo se desarrolla todo ese conjunto de reglas, todo ese conjunto de normas en un determinado lugar, o bien es un partícipe y está dentro del sistema, entonces interactúa con el sistema. Esto es lo que le da distintas perspectivas y por eso nos habla de una perspectiva interna y una perspectiva externa, ¿sí? Que a la hora de hablar y poder mencionar y desarrollar su teoría, es esta, la del partícipe, la que en definitiva estaría dando las pautas para hacer esta clasificación y quedarse como las reglas secundarias, como este paquete, digamos, más importante para poder hacer todo el desarrollo acerca de las teorías y de las reglas. Dentro de este paquete, dentro de este grupo, digamos, de las reglas secundarias, hay 3 subgrupos, ¿sí? Que son las reglas de competencia, las reglas de conocimiento y las reglas de reconocimiento. Esas reglas son las que de alguna manera determinan el orden normativo o el sistema jurídico. Mejor dicho, son las que conforman la base de estudio del sistema jurídico. Y acá sí que por ahí es importante, Pablo, vos que recién lo mencionabas cuando hablamos de Kelsen, sí, cuando hablamos de Hart, es importante toda su teoría llevarla a la aplicación y a la decisión, porque en la teoría de Hart, la decisión judicial es el aspecto más importante en el desarrollo y en la elaboración de toda su teoría acerca de la definición, la norma y el sistema jurídico en general. A ver, les decía, entre las reglas primarias y las secundarias es la clasificación que nos hace Hart a la hora de hablar de reglas, y luego se queda con el desarrollo de las reglas secundarias porque son las más importantes en toda su teoría. No nos tenemos que olvidar que cuando Hart habla de reglas que marcan el comportamiento social, ¿sí? Porque precisamente su manera
de análisis del derecho es a base de estas reglas de urbanidad, de comportamiento, que marcan la forma en que los sujetos tienen que desarrollarse en una determinada comunidad o en una determinada sociedad. Entonces, él apunta o completa, digamos, su teoría diciendo, las reglas secundarias son las más importantes porque fijan las de competencia, perdón, las de competencia o las de procedimiento, fijan las formas en que debe darse el orden normativo, ¿sí? Cómo deben estar, cómo deben interactuar cada uno de los que integran ese orden normativo y cómo pueden modificarse, cómo pueden cambiarse. Entonces, esas reglas de cambio están previstas dentro de todo el esqueleto jurisdiccional para que se den en un determinado contexto y en una determinada forma que no afecte el derecho de los demás. Esas reglas de cambio, esas reglas de competencia, son las que están marcando cuáles son los enunciados que terminan conformando el orden jurídico o el sistema normativo. Ahora, la más importante, a su vez, de estas reglas secundarias es la de reconocimiento, porque la regla de reconocimiento es la que sirve y la que utiliza Hart para poder distinguir el sistema normativo de otros sistemas normativos o de otros sistemas jurídicos, ¿sí? En toda la teoría de Hart, en estas reglas secundarias, la regla más importante es la regla de reconocimiento, porque a partir de esta regla de reconocimiento se deciden qué otras reglas conforman el sistema o conforman el sistema o están incluidas dentro del sistema jurídico. Y es esta regla de reconocimiento la que sirve como elemento identificador de los distintos sistemas jurídicos, que tiene la característica de ser la ley superior del sistema jurídico, del orden jurídico, ¿sí? Esta regla de reconocimiento señala y determina el contenido de las demás reglas porque precisamente tiene el carácter de superior, de válida y de por encima de todas las demás reglas. Y sirve para determinar en presencia de qué tipo de sistema o de qué tipo de orden normativo estamos en presencia en función a esa regla de reconocimiento, ¿sí? No nos olvidemos que esto se da en un contexto donde la base de antecedentes y las bases de estudio no es ni más ni menos que el derecho jurisprudencial, el derecho de los antecedentes, y esto está continuamente en movimiento, ¿sí? La posibilidad de cambiar y de modificar esta regla de reconocimiento en el sistema de common law es mucho más ágil, es mucho más dinámico de lo que se da en los países de derecho legislado. O sea, si en algún momento nosotros podemos asociar la regla de reconocimiento con la Constitución Nacional, por ejemplo, en nuestro país, no tenemos que perder de vista esta posibilidad de movimiento de la regla de reconocimiento con una agilidad, digamos, de que su cambio, de que su modificación se dé de una manera muy ágil, porque lo único que basta para que se modifique es la decisión judicial, ese antecedente jurisprudencial que hace que se modifique esa regla de reconocimiento por otra. Por eso, en toda la teoría de Hart, la decisión judicial es la estructura fundamental en todo el desarrollo. Todo el sistema normativo está en función a la forma en cómo deciden los jueces, ¿sí? Nosotros venimos analizando y evaluando en Kelsen normas que están puestas para que se cumplan con amenazas de daños. Pasamos a un modelo en Hart donde estas normas ya no les interesa, estas reglas, ¿sí? Si quieren, ya no les interesa la amenaza de daño y ya tampoco las tenemos puestas ahí en una forma que es complicado poder modificarlas, porque basta la sola decisión judicial
para que ese antecedente, para que ese precedente se modifique, y en función de ello se modifican todas las normas que tenemos por debajo, se modifica todo el orden jurídico. ¿Sí? Con esto quiero decir, la dinámica, la agilidad que tiene el sistema del Common Law, que es donde Hart nos representa y nos presenta toda esta teoría de la norma jurídica, es muy diferente a lo que venimos viendo en la teoría kelseniana, porque precisamente la decisión judicial es la que va a fijar las pautas de ese sistema. Esa decisión judicial, que por supuesto va a formar un antecedente o va a conformar un precedente, no con la decisión solamente de un tribunal, va a necesitar la confirmación de un tribunal de alzada, una cámara superior, ¿sí?, que confirme que esa forma de decidir es lo que ahora están decidiendo los jueces o el órgano jurisdiccional en ese lugar y en ese tiempo. Pero esta posibilidad hace de que hoy se resuelva de una manera y en unos meses un juez decida cambiar el criterio de modificar la forma de resolver una cuestión u otra, y con el solo hecho de que eso sea confirmado por un tribunal superior, se modifica el antecedente, se modifica el precedente, se modifica la regla de reconocimiento, se modifica la base del sistema y la base del orden normativo. ¿Sí? En este contexto es donde Hart nos habla de que en realidad las reglas secundarias son las más importantes y donde vale la pena sentarse a discutir y a dar toda esta explicación, porque son precisamente esos antecedentes, esas decisiones judiciales, las que conforman la base de ese sistema o de ese orden normativo. Y son las que luego interesan al jurista o al estudioso para poder hablar y aplicar acerca de eso. Sí. Disculpe, hasta ahí vengo, sí, hasta ahí vengo entendiendo. Quería relacionarlo porque leí por ahí lo de casos difíciles y casos fáciles. Tiene que ver con estas reglas de reconocimiento. Sí, claro. Sí. Bien. Sí, también tiene que, sí, sobre todo tiene que ver con esto, es verdad, porque tiene que ver con la decisión judicial y nosotros eso que la vamos a ver en la última unidad, ¿sí? En la última unidad de todo el desarrollo, lo vamos a centrar sobre todo en Hart. Ahora, los casos fáciles y los casos difíciles también se dan en el sistema normativo escrito, en el derecho legislado escrito, ¿sí? Esto tiene que ver con que es real que en el sistema del Common Law es mucho más sencillo, mucho más ágil por todo esto que estamos diciendo, cambiar el antecedente o cambiar el precedente. Pero los casos fáciles y los casos difíciles se dan en cualquiera de los sistemas que tengamos para analizar. Tenemos casos fáciles cuando se supone que la aplicación de la norma, supongamos en un derecho escrito, ¿sí? Está solamente dispuesta a responder a una estructura lógica, ¿sí? Al que matare de 8 a 25 años, Juan mató, le corresponden entre 8 y 25 años, ¿sí? Hay determinadas premisas y una conclusión. Eso sería un caso fácil. Ahora, ese caso que pareciera ser fácil, cuando se empiezan a analizar determinadas circunstancias, personajes, tiempo, lugar, atenuantes, si se mató, en qué condiciones, empieza a complicar esta aplicación lógica, empiezan a interactuar elementos que confunden las circunstancias, la escena, la aplicación de la norma, si es esta por homicidio simple, si hay otra que tenga atenuantes, si hay otras circunstancias como un pretérito intencional, una emoción violenta, lo que se nos ocurra. Entonces, esto o aquello que podía haber sido un caso fácil se transforma en un caso difícil, porque precisamente empiezan a haber muchas zonas grises que crean incertidumbre, que crean dudas y hacen que el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, no sepa con qué norma o con qué regla responder a ese determinado caso. Eso tiene que ver con los casos fáciles y los casos difíciles, ¿sí?
Entonces decimos, los casos fáciles generalmente están fuera del circuito porque no nos interesa demasiado abocarnos al estudio, porque pareciera ser que con una mera ecuación lógica se aplica la norma y se resuelve. Ahora, cualquier caso que puede ser fácil se puede transformar en un caso difícil, y muchos casos son casos difíciles desde el comienzo, o sea, son ab initio casos difíciles, ¿sí? Entonces, toda aquella circunstancia de casos judiciales donde se generen zonas grises, donde se generen zonas de dudas, donde el juez tenga dudas sobre qué norma, qué tipo, qué aplicar, se transforma en un caso difícil. Y eso entonces va a requerir de todo un procedimiento, de todo un razonamiento diferente y especial, y un análisis diferente, que por eso también se le dedica toda la última unidad, porque es el tema de la decisión judicial, y también tiene que ver con la aplicación, por supuesto, con la aplicación. Es interesantísimo todo eso, y esto es la forma de empezar a bajar un poquito, digamos, a la realidad e irnos de la teoría. Sí tenemos que saber la teoría para saber de qué estamos hablando, pero todo esto empieza a adentrarnos un poquito más de curiosidad acerca de todas estas cosas. Bueno, ¿qué quieren preguntar? Profe, con respecto a lo que dijiste recién, sería lo de las lagunas y eso. Sí, claro, sí, claro. Tiene que ver con eso precisamente porque, digamos, los casos difíciles se dan cuando no se corresponden con los ideales de los sistemas jurídicos. O sea, se supone que los sistemas jurídicos tendrían que ser completos, o sea, no tendría que tener lagunas, tendrían que no tener contradicciones, no tener redundancias, o sea, normas que legislen acerca 2 o más veces acerca de lo mismo o con soluciones parecidas. Se supone que esto no tendría que existir. La realidad nos marca de que nadie es perfecto, de que el sistema jurídico no es perfecto, de que ese paquete de normas están puestas y diseñadas para cubrir la mayor cantidad de casos posibles, pero que muchas veces aparecen circunstancias extraordinarias, atípicas, que no estuvieron previstas en la norma, o no se dieron de la forma que la norma lo prevé, o de la manera en que el sistema aporta soluciones, y entonces es donde aparecen los casos difíciles, que el caso difícil, por supuesto, tiene que ver con la aparición de alguno de estos defectos del sistema. O sea, ¿cuáles son los defectos? Las lagunas. La laguna es uno de los defectos del sistema. ¿Qué significa la laguna? Que no encontramos soluciones dentro del sistema. O mejor dicho, las soluciones que hay dentro del sistema no se pueden aplicar. Ahora, ¿solo lagunas? No. Hay muchas veces que tenemos normas, no hay lagunas, pero tenemos normas que se contradicen. ¿Sí? Esto suele ocurrir muchas veces cuando aparecen normas de tipo nacional con normas de tipo provincial, y por ahí no hay una superposición exacta entre lo que dice una, dice la otra, y empezamos a ver que hay contradicciones. Entonces, empezamos a encontrar defectos en el sistema y empezamos a advertir que este caso ya no era un caso fácil, estamos en presencia de un caso difícil. O nos encontramos con normas que dan 2 o más soluciones distintas, ¿sí? Nos encontramos con normas que no previeron o no prevén soluciones para determinados casos. Miren, en este momento en Mar del Plata se está trabajando mucho con el tema de la bicisenda, y como en el resto de los lugares del mundo incluso, el estímulo al uso de la bicicleta, ¿sí? Con lo cual esto implica que la legislación y la ley nacional prevé determinadas formas para circular de bicicleta, el uso del casco, luces, ¿sí? Ropa con alguna marca, para evitar la siniestralidad vial, los siniestros en la vía pública. Bien, ahora, tenemos un montón de bicicletas con motor. ¿Son bicicletas o no son bicicletas? De acuerdo a lo que la legislación nacional dice y a la que la legislación tenemos, no están contempladas las bicicletas con motor. ¿Son bicicletas o son motos? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué pasa con los monopatines eléctricos? Están incluidas dentro, van a poder circular
en las bicisendas, tienen motor, a qué velocidad. Entonces nos empezamos a encontrar con que la normativa estaba, con que a lo mejor estas cuestiones hasta febrero o marzo de este año no nos presentaba ningún obstáculo a la hora de que el juez tenga que resolver, por ejemplo, sobre un accidente vial con una bicicleta. Sin embargo, estas nuevas disposiciones, estas nuevas normas que empezamos a encontrar, mejor dicho, estas normas que ya teníamos, tenemos que ver si pueden aplicar a estos nuevos tipos que aparecen en la vía pública, ¿sí? Que aparecen en la vía pública. Entonces, esta posibilidad de que esta fórmula lógica se aplique de esta manera, de que estas premisas con esta solución, que era lo que configuraba un caso fácil, se empieza a transformar en un caso difícil y necesita de otro tipo de elaboración, de recurrir a otro tipo de herramientas para que el juez luego pueda dar una solución, para que pueda llegar a una decisión judicial. En nuestro sistema necesitará recurrir a todo lo que haya en ese sistema normativo y dar la solución desde ahí. En el sistema del common law tiene la posibilidad que el órgano que la resuelva, si no encuentra la solución, la puede crear en el momento, la pueda adaptar, la pueda modificar si la anterior no le gustó, que eso vuelva a formar un antecedente, un precedente y dar una solución distinta. Estas son las distintas formas, digamos, el pantallazo que tenemos en cuanto a la forma de que hay en el common law o el de los precedentes en el sistema de Hart, o en el derecho escrito, en el derecho positivo, en la teoría de Kelsen, de que las normas, cómo deben adaptarse a esos casos, a esa realidad fáctica que nos supera día por día, a ver cómo lo vamos resolviendo. Lo mismo ocurre con los delitos cibernéticos, ¿sí? Que se legisló ya hace poquitos años acerca de algo, y sin embargo hay una cantidad increíble de nuevos delitos que se están dando a partir de la tecnología, de la cibernética, y sin embargo no encontramos soluciones legales en el derecho positivo o en el derecho escrito, y sí lo puede resolver más fácil el sistema del common law, por esto de que la posibilidad de la creación del derecho es del mismo juez, del mismo órgano que tiene que resolverlo. ¿Sí? Bien, ¿quieren preguntar algo más? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, sí, ¿quieren hacer algo? Bien. Yo con esto los dejo, nos quedaría todavía la semana que viene para hablar un poquito de Dworkin, que también quisiera traerlo, digamos, como uno de los pensadores del positivismo moderno, o como quieran llamarlo, con una visión distinta acerca de las reglas, la incorporación de los principios y demás. Lo vamos a dejar para la próxima semana, que también vamos a centrarnos un poco más en los conceptos jurídicos fundamentales básicos, que es el nuevo capítulo. Casi seguro que vamos a tener la clase el próximo viernes también, que ya se las voy a anunciar por el campus. Y les sugiero que todo lo que por ahí quede como duda, si pueden empezar a leer o quieren tratar algún tema en especial para que nos aboquemos un poco más, me lo sugieran, y que realicen la guía de conceptos jurídicos fundamentales que está subida al campus, porque así también podemos trabajar con esa guía, y si ustedes la pudieron hacer con más razón, para que puedan interactuar un poco más. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo y no quieren decir más nada, los saludo y nos vemos la próxima semana. Lean y que tengan suerte con los parciales, no sé si ya están por rendir, ¿ya vinieron o tienen todavía? Hoy a la tarde, derecho político. Ah, bien, están complicados. Listo, no los tengo más. No, está bien. Hubieran dicho antes. Gracias por la clase, profe. Bueno, que tengan mucha suerte, traten de aprobar, así van sacando los recuperatorios y nos vemos la próxima semana. Mucha suerte. Gracias. Gracias, doctora, que tenga buen día. Adiós, saludos. Gracias. Gracias, Rodrigo, no sé si estás todavía. Sí, estoy acá. Ah, bueno, gracias, Rodrigo, por todo el aguante. Nos vemos entonces, nos hablamos para la próxima semana. Dale, listo. Dale. Nos hablamos. Chao, chicos. Adiós. Chao.